Mi tema es el papel de las redes sociales y familiares en el bullying, acoso escolar. Si bien es una temática que pues aún sigue vigente y dejando consecuencias en las víctimas de bullying, este fenómeno puede ocurrir tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. El objetivo de la investigación fue describir el papel de las redes sociales y familiares en el bullying acoso escolar, abordando los tipos de participantes y las consecuencias que pueden llegar a presentar tanto la víctima como el agresor y los observadores dentro del fenómeno del bullying acoso escolar. La investigación es de tipo cualitativa, en donde se realizó una revisión de bases de datos y repositorios tanto físicos como digitales para la consulta de artículos, libros. A su vez, se realizaron entrevistas a 100 personas con la finalidad de conocer la perspectiva que tienen sobre el fenómeno y el papel que juegan las redes sociales y familiares en el bullying acoso escolar. Y dentro de los resultados obtenidos se encuentra que este fenómeno no respeta género, ni edad, ni estatus social, a su vez que hoy en día sigue en auge el fenómeno del bullying, acoso escolar, jugando un papel crucial las redes sociales y familiares dentro de este fenómeno. Aclarando que por redes sociales no me refiero nada más a las redes sociales hablando plataformas como las que se está transmitiendo ahorita el Congreso, también estamos refiriendo a redes sociales hablando de amigos, sociedad en general, lo que es la escuela, todo aquel red que le permita a esa persona hablar cuando le está ocurriendo algo o esa misma red social que hace que el fenómeno siga aún vigente. El bullying acoso escolar se puede llegar a dar tanto dentro como fuera de las escuelas. Dentro de la sociedad, la familia es el primer sistema que conoce a la persona, de acuerdo con Guevara Medin, Arango Diago, Monroy Cano. En el 2022, la familia como grupo primario de la sociedad es la encargada de brindar cuidados, aprendizajes y transmitir valores desde el inicio de la vida. Es allí donde el ser humano desarrolla experiencia que lo capacita para enfrentar situaciones del entorno y de su existencia. La familia, a diferencia de otros grupos, es la única que permanece hasta el final de la vida, a través de los lazos afectivos consanguíneos o adoptivos, permite la interacción asume roles y tareas específicas, lo que conduce a que desarrolle su potencial humano. Sin embargo, en las familias también puede haber carencias de vínculos, cuidado y protección, lo que puede traer consecuencias negativas en el desarrollo de sus miembros. Esto, cuando se estaban haciendo las entrevistas, las mismas personas llegaban a denotar que para algunas partes la familia era su refugio en el que podían estar platicando cuando estaban siendo víctimas de lo que era el bullying, pero también otra de las partes decían que la misma familia era la que los incitaba a seguir haciendo las fechorías porque al final de cuentas no les iba a pasar nada porque ellos se creían los intocables. Intocables de que a final de cuentas llegaban los acuerdos, los papás, con esa misma institución para que no les hicieran ninguna reprenda y entonces ellos pudieran quedar limpios, haciendo que la víctima pues realmente fuera la que les pidiera disculpas a los agresores. Desde el área de la psicología, la violencia escolar es entendida, de acuerdo con Muñoz, Matallana, Lozano Rodríguez, como un acto que estudia la afectación a la salud mental y las consecuencias negativas en la víctima. Esto se contempla con Ospina, Peñasola, Venegas, Alvarado. La violencia escolar relacionada con déficits en la cognición social se relaciona con conductas disfuncionales y agresivas entre estudiantes reflejadas en situaciones que se dan tanto dentro de las clases como en los espacios comunes de las instituciones educativas, lo cual implica que cada vez se preste más atención a estos fenómenos. Si bien una de las referencias que aún se siguen tomando en cuenta es la de Cowitello del 2010, en la que te dan la diferencia que para poder decir que es un bullying tiene que haber máximo 3 años de diferencia, 3 años de diferencia entre agresor y víctima. Es decir, una persona de 7 años puede ser bulliada por alguien de 10 años o viceversa. Uno de 10 años puede bulliar a uno de 7 años. Cuando ya estamos hablando de más de 3 años, nos estamos refiriendo al fenómeno del abuso. Cuando nos estamos hablando, en el caso de las violencias, hablando violencia específicamente
sencilla, por así llamarlo, a esa nos estamos refiriendo cuando estas no están dejando esa secuela psicológica. Aquí cuando ya nos estamos refiriendo a la violencia escolar, específicamente ya le están haciendo como una connotación a lo que es el bullying acoso escolar. Esta la están hablando como un sinónimo y por eso están hablando de las afectaciones en la salud mental. Esa salud mental que dentro de las entrevistas las personas llegaban a connotar que no querían ir a la escuela, muchas pidieron los cambios de escuela, otros ya no tenían ganas de comer, otras personas llegaron a decir que tuvieron intentos suicidas, pero su red de apoyo, su red social, que fueron los amigos, los llevaron con especialistas con la finalidad de que estas personas no detonaran o no terminaran haciendo su acto suicida. La cultura y los roles que desempeñamos dentro de la sociedad también juegan un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad. Con base en Vidal Abarca, García Ross y Pérez González, los factores sociales y ambientales influyen en el comportamiento humano, pero no nos dominan de forma absoluta. Reaccionamos a los estímulos en razón de expectativas aprendidas previamente. Todo esto base a raíz de la base de lo que es la familia. Previamente ya decíamos que la familia es la base de la sociedad. Como a nosotros nos vayan enseñando desde casa, pues también eso va a depender mucho de cómo reaccionamos en la sociedad. ¿A qué me voy refiriendo? Por ejemplo, habrá familiares que puedan pasar 24/7 con sus hijos o familiares en específico, pero no saber qué es lo que realmente están haciendo esos niños, niñas, adolescentes o las personas en general. No saben realmente con quiénes se llevan, no saben si realmente están pasando por un ciberbullying o otro ataque también de manera virtual. Inclusive, no saben en qué momento las personas llegan con los cuadernos rotos, cuando llegan a lo mejor todos raspados, moreteados o les pasa algo. ¿Por qué? Porque ahí hay un descuido por parte de esos familiares. También observamos Recording in progress. las personas van teniendo ese tipo de contactos con sus redes sociales. Siempre para que haya un bullying, van a estar esos participantes, que son las víctimas, los agresores y los espectadores. Esas víctimas, agresores y espectadores siempre son los participantes que van a estar en el bullying acoso escolar. Para que haya esa agresión, siempre va a haber los espectadores o la bulla o lo que es la persona que siempre es el observador, el que está grabando, el que está gritando, pégale, tú puedes, el que está cuidando que los maestros directivos o padres de familia no se den cuenta que está ocurriendo ese fenómeno. Son esos espectadores que muchas veces temen ser los siguientes en la lista para convertirse en una víctima. Las consecuencias psicológicas que pueden llegar a presentar las víctimas de bullying, de acuerdo con Monjas y Áviles en el 2006, Cepeda Cuervo, Pacheco Durán, García Bargo y Piraquive, Peña en el 2008, citando a Cabrera en el 2005, Jan Giacomo 2010, McManus en el 2011, son muestra una conducta pasiva, insomnio, dolor de cabeza, náuseas, miedo ante la violencia y alta ansiedad e inseguridad, así como baja autoestima, muchas veces se culpan por su situación y o la niegan, dolor profundo, deseos de venganza y problemas gástricos. Son personas que sufren en silencio y por lo general tienen poco contacto e interacción social. Las víctimas pueden llegar a sufrir de estrés postraumático. Muchas veces el poco contacto o interacción social contado por las propias víctimas es a raíz de que tanto víctimas como espectadores contaban que ese poco contacto se da porque el propio agresor los amenaza que si cuentan algo puedan afectar a su propio familiar o algún ser querido que ellos realmente no quieren hacerle daño a esa persona. Y por lo mismo se empiezan a alejar de los grupos o de la propia sociedad en general. Son personas que ellos mismos comentaban que preferían estar dentro de su cuarto porque ahí no les iba a pasar nada. Sin embargo, cuando ya empiezan a hacer los ataques cibernéticos, las personas ya no encuentran cabida en ningún espacio. Y por lo mismo están teniendo más los insomnios, son las personas que lloran de la nada,
de la nada, dijeran socialmente, pero esa nada les conlleva a muchos actos por los que están pasando. Los testigos forman parte del fenómeno del bullying debido a que estos siempre están presentes, solo que no hacen nada para frenar este fenómeno. El testigo está implicado en el proceso social que constituye el bullying, aunque su función es pasiva. Sin embargo, esta pasividad no es total. De acuerdo con John Yocomo, en el 2010, en las escuelas mexicanas, algunos padres de familia denominan al grupo que observa las conductas de maltrato como la porra. Esto se puede explicar diciendo que en estos casos, algunos jóvenes a la hora de que hay un pleito hacen un círculo para tapar y ocultar a los que se están peleando y les empiezan a gritar cosas como pégale fuerte o tú puedes, dale duro. E inclusive lo vemos hoy en día, los videos que circulan en las redes sociales, tanto plataformas streaming como no. De acuerdo con Esquivel, Recording McMahon, stopped. Valenzuela, Giangiacomo, Anónimo, Ibarra, Martínez, Opinión Pública, los agresores presentan una serie de características. Los jóvenes necesitan sentir poder, llegan a ser agresivos, suelen mostrarse desafiantes, temperamento agresivo e impulsivo, pueden llegar a ser de estatura alta y fuerte, aunque estas características no siempre las presentan, ya que puede ser todo lo opuesto, falta de empatía hacia los otros. De acuerdo con Recording Sullivan, in progress. Diario y Sullivan, las características más importantes de los acosadores es que saben cómo deben utilizar el poder. Es decir, son personas que saben dirigir y manipular a los demás debido a la posición de liderazgo que tienen por factores económicos, social o por edad, aunque también puede ser por posición adquirida, por activismo o acertar en las respuestas en las clases. Eso se complementa con Valenzuela Aparicio y otros. En el 2023 generalmente consigue el papel de líder dentro del grupo, pero se da más por la fuerza que ejerce en los demás. Esto lo comentaban y previamente ya lo comentaba. Muchos decían que porque los papás eran los que siempre hablaban y arreglaban las cosas para que no pasara nada en absoluto de las fechorías que ellos estaban ocurriendo. E inclusive los propios padres de familia de esos agresores obligaban a la víctima a que le pidiera disculpas a su hijo por haber manchado ese historial. Y por lo mismo, al momento de tener ese poder dentro social, de la sociedad, ellos limpiaban el historial de su hijo o hija que estaba siendo un agresor dentro de esa escuela o institución o inclusive hablando del, de la misma sociedad. Existen distintas características que pueden llegar a presentar los agresores de bullying, de acuerdo con diversos tratadistas como Esquivel, McManus, Valenzuela Aparicio, Jan Yocomo, Anónimo, Ibarra, Martínez López. Opinión pública, los agresores presentan una serie de características. Los jóvenes necesitan sentir poder, llegan a ser agresivos, suelen mostrarse desafiantes, temperamento agresivo e impulsivo, pueden llegar a ser de estatura alta y fuerte, aunque no siempre lo presentan, y pues la falta de empatía hacia los otros. Dentro de los resultados obtenidos se encuentra que este fenómeno no respeta género, ni edad, ni estatus social. A su vez, hoy en día sigue en auge el fenómeno del bullying, jugando un papel crucial las redes sociales y familiares dentro de este fenómeno. Ese papel crucial puede llegar a frenar o a intentar modular lo que es ese fenómeno, dado que aunque hay campañas publicitarias, tratan de hacer diferentes comunicados, no se detiene a raíz de que si la sociedad y los familiares no hacen nada, pues este fenómeno va a seguir cobrando vidas de muchas personas, tanto niños de kinder hasta ya profesionales de postdoctorado. Porque aunque se esté estudiando un postdoctorado o se esté estudiando lo que sea, la persona puede sufrir también de un bullying, acoso escolar dentro de esa institución, o también puede sufrir de un abuso, puede sufrir de una violencia. Muchas gracias por su atención. Para cualquier duda, gracias.